Vamos a ver. Ok. Bueno, entonces en la agenda de hoy pues tenemos la historia de la enfermedad, el diagnóstico y la revisión bibliográfica. Bueno, entonces tenemos una paciente con las iniciales KART. Es una paciente femenina, guatemalteca, residente de Quetzaltenango, profesión ginecóloga, de 45 años de edad, casada, católica. Entre sus antecedentes de importancia no patológicos, una gesta hace aproximadamente 14 años. En médicos, tuvo miomas uterinos diagnosticados desde hace 25 años. En quirúrgicos, miomectomía hace 18 y 14 años. Y una histerectomía hace 8 años por miomas. Ok. Bueno, en historia de la enfermedad, la paciente en marzo del 2023 inicia con dolor en región pulmonar ella mencionaba que esta se encontraba aproximadamente en el lóbulo superior izquierdo. Entonces, ella decide realizarse una radiografía por el dolor y entonces se ve este patrón en la radiografía micronodular. Entonces, al ver esto, la paciente pues decide realizarse una tomografía de tórax. Y entonces podemos ver que en la tomografía, esta es una tomografía con medio de contraste, cortes axiales. Podemos ver cómo tiene una infinidad de nódulos pulmonares en ambos campos pulmonares. Y yo me puse en contacto con la paciente para poder tener acceso a las imágenes, poder tomarle mejores fotografías, pero esto fue lo único que me mandó la paciente y me dijo que las tomografías se encontraban en el hospital regional y que ella se encontraba fuera del país, entonces que no me las podía proporcionar. Entonces, pero en el reporte pues mencionaban que tenía estos nódulos de apariencia metastásica y que además tenía lesiones en el hueso y por estas lesiones en el hueso ella se hizo una resonancia que decía que tenía hemangiomas hepáticos. Entonces, tenemos aquí otra imagen donde podemos ver los múltiples nódulos pulmonares. ¿Alguien quiere mencionar algo? Bueno, entonces la cuestión es que la paciente al tener estas imágenes, no tengo imagen de la resonancia dorsolumbar, pues decide consultar con un cirujano de tórax de la ciudad de Guatemala, que es muy reconocido, y él le realiza una toracostomía. Entonces, para tomarle biopsia. Y viene y le realiza esta biopsia del lóbulo superior. En el reporte macroscópico decía que estaba reportada como lóbulo superior de aproximadamente 5 centímetros y que presentaba 3 nódulos. El mayor era de 0.6 centímetros y de consistencia blanca. Ya yéndonos a lo microscópico, pues en el interior de los nódulos, porque lo demás pues no lo reportan, podemos ver en hematoxilina eosina, vemos múltiples células de aspecto fusiforme. Recordemos que viene de fuso, que es como en forma de hoja o de un uso. Entonces, estas células pues presentan el núcleo pues está marcado de manera regular, no hay imágenes de atipia mitótica, no hay anaplasia.
Entonces, y esto que vemos aquí, lo que pasa es que eran 3 nódulos. Entonces, este es un nódulo y estos son los otros 2. Entonces, como podemos ver, son células de músculo liso. Ok. Eso fue en mayo del 2023, el 12 de mayo. Disculpen, solo vamos a ver. Ok. Entonces aquí tenemos la inmunistoquímica que le realizaron. Y yo me puse a revisar el por qué le corrieron estos anticuerpos. Bueno, entonces vimentina es positivo en las células de músculo liso, la actina también, por supuesto. La desmina también es positiva en músculo liso. ¿Por qué le corrieron el Ki-67? Esto es sumamente importante. El Ki-67 pues se lo corrieron porque están viendo qué tanta mitosis hay. Entonces, porque están viendo si es benigno o maligno. Entonces, el corte es el 10% y es menos del 5%. Esto nos va a servir mucho para después para la revisión bibliográfica. También tenemos que recordar, disculpen que regrese a lo de la desmina, mencionaba que esta también la corren porque les sirve para ver, o sea, sí músculo liso, pero esto es metastásico de órganos genitales. Receptor de estrógeno y progesterona positivo en las células fusiformes. El BCL2, se encuentra también en músculo liso. Citoqueratina. Entonces, cuando uno viene a este receptor de estrógeno y progesterona, uno dice, bueno, podría ser mama. Y entonces me puse a investigar y si hubiera sido Voy a mama, dejar aquí porque no. Hubiera salido positivo la citoqueratina. Y luego tenemos lo que es el S100, que sale positivo en células de origen neural. ¿Por qué le corrieron C117? Bueno, pues tenemos lo que son músculo liso de origen metastásico, entonces están pensando que pudiese ser un GIST. Entonces, por eso le corren C117, que podría ser, que es el CKIT, que sale positivo en GIST. Y le corren el CD10 porque sale positivo en linfomas y en todas estas malignidades hematopoyéticas. Y el CD34, pues puede ser positivo en lo que es también malignidad hematopoyética, pero dice que sale positivo en tumores de músculo liso y en tumores de vasos. Entonces, por eso es que está positivo en los vasos sanguíneos. Bueno, entonces ya teniendo esto, pues vamos a ir al diagnóstico. Y nos menciona que es un leiomioma benigno de origen metastásico. Entonces, cuando uno se presenta, o en mi caso oye esto, uno se queda preguntándose cómo es esto que es benigno, pero es de origen metastásico, o sea, como que no va. Pero, pues sigamos con la historia de la enfermedad y luego vamos a discutir esto. Entonces, la cuestión es que en junio del 2023, a inicios de este año, de este mes, pues la paciente se presenta con un amigo, que es el infectólogo del hospital, y entonces, para ver la forma en la que la paciente, pues, ya que paga IX, pues ella quería ingresar al IX. Entonces, pues, para agilizar la evaluación de la paciente, pedimos que fuese ingresada. Entonces, se le pidió un perfil hormonal, en donde el estradiol está en menor a 5, la hormona foliculoestimulante en 32, la luteinizante en 20.78 y la progesterona en 0.37. Todas con rangos de menopausia, posmenopáusica. Entonces,
¿Por qué les comento esto? Porque la paciente, cuando tiene el diagnóstico de leiomiomas metastásicos benignos, el cirujano de tórax le inicia tamoxifeno. Entonces, por esta razón le hicimos el perfil hormonal para ver si ella se encontraba en un estado premenopáusico o posmenopáusico. ¿Por qué? Pues porque no podíamos saberlo, a pesar de la edad. La paciente, como ya le habían hecho una histerectomía, entonces no podíamos saber si la paciente pues era menopáusica o no. Y aparte de esto, pues le realizaron rayos X de tórax, en donde podemos ver que todavía tiene un patrón micronodular. Está de más mencionar que le hicieron CA15-3 y le realizaron un CA125 que no pedimos, pero se lo realizaron y estaban normales. Entonces, para entrar a lo que es la revisión bibliográfica, surgen las siguientes preguntas que voy a tratar de contestar. Estas fueron las preguntas que me surgieron a mí y que me fui contestando a lo largo de la revisión bibliográfica. Entonces, ¿la cirugía previa está relacionada con estas metástasis? ¿Cuál es la vía de diseminación? ¿Es un primario de músculo liso pulmonar o cuál es su etiología? ¿Por qué si realiza metástasis no es considerado maligno? ¿Y qué otras características puede presentar estos tumores? ¿Cuál es el tratamiento y cuál es la importancia del caso? Bueno, entonces cuando estaba revisando, realmente esto me encantó y dice, la disociación entre la malignidad clínica e histológica alcanza la perfección en los tumores benignos metastásicos. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de historia. El primer caso reportado de leiomiomas metastásicos benignos es este caso, es de Steiner, de 1939. Entonces, la verdad es que para ser 1939 está muy bien reportado. Lo leí, lo encontré y lo leí. Y menciona que esta era una paciente de 36 años, que estaba casada, era nulípara, y que de repente ella 15 días, o sea, ella empezó con sintomatología de disnea. Entonces, razón por la cual consultó al hospital y le hicieron la radiografía que encontramos hacia la derecha. Entonces, en esta radiografía, pues podemos ver las opacidades. Entonces, ellos también mencionaban que para tener este tipo de patología, pues la paciente no se encontraba tan mal como ellos pensaban. Entonces, al final, pues la paciente vivió 15 días, pero falleció en el hospital porque la disnea fue empeorando y dice que hizo una insuficiencia cardíaca de cámara derecha con congestión, que ellos pues no pudieron hacer nada por la paciente. Le hicieron una autopsia y entonces aquí podemos ver en este cuadro a la izquierda, vemos lo que son los pulmones insuflados, o sea, sacaron los pulmones del cuerpo, los insuflaron, todavía está el corazón y tenemos esta masa que se encuentra aquí, que dice que medía como aproximadamente 6 centímetros. Y entonces ellos le tomaron biopsia y yo me pregunto, también al momento de ellos, pues hacerle la autopsia, encuentran que tiene ella un tumor grande de aproximadamente unos 10 a 12 centímetros en el útero. Entonces, este tumor lo evaluaron y era un leiomioma. Y al revisar estas lesiones que estaban en los pulmones, dice que ellos utilizan, en 1939 utilizan una palabra que es fibrilar. Entonces me imagino que las fibrillas del músculo liso, pues dice que eran exactamente igual. No le corrieron inmunistoquímica, pues porque en ese momento no existía.
tampoco existían, o sea, no se les hubiera imaginado darles inhibidores de aromatasa, pues porque ni siquiera existían de plano. Entonces, pero sí, muy atinadamente, pues descubrieron que era metastásico y que provenía del útero y que además vieron pues de forma rudimentaria que no tenía anaplasia ni tenía figuras mitóticas. Entonces, él es el primero que le pone leiomiomas metastásicos y benignos, él fue el que lo nombró. Entonces, también menciona que ellos empiezan a preguntarse, o sea, en ese momento habían 4 casos reportados, pero el problema es que dice que pues no podía, o sea, como fueron en 1800, pues ellos no tenían como acceso y estaban mal documentados, pero dice que había un caso donde uno de los tumores no había llegado a los pulmones, sino que se había quedado en ganglios. Entonces, que consideraban que la forma de metástasis era por medio de vía linfática y vascular. Entonces, este estudio es del 2000. Entonces, este lo puse porque vinieron y le hicieron un estudio citogenético a una paciente. Entonces, tenía un leomioma metastásico benigno pulmonar y entonces la cuestión es que la señora, pues también coincidentemente le habían resecado hacía 6 años un mioma en el útero y habían guardado la muestra, todavía la patología la tenía, y ahora pues tenía nódulos pulmonares. Entonces, que al verlos, pues se dieron cuenta que era un leomioma metastásico benigno, y entonces decidieron hacerle el control citogenético. Entonces, la cuestión es que esta C dice que es una muestra de cervix y de útero, es como la muestra control. Esta es U del útero, pero pues de la masa que tuvo, del mioma. Y P1 es del nódulo 1, nódulo 2 y nódulo 3. La cuestión es que vinieron y se dieron cuenta que tenía una inactivación. Dice que el 25% de los leiomiomas van a tener una inactivación del cromosoma X. Entonces, a estos dice que le hicieron digirieron el ADN. Entonces, le pasaron algo que se llama HPA, que es sensible a la metilación. Entonces, este que está aquí, si pueden ver, tiene las 2 bandas. En cambio, todos estos, la banda que está aquí a la derecha, la inferior, pues viene y desaparece. Entonces, así se dieron cuenta que estos 3 es una expansión clonal de este nódulo que estaba en el útero. Entonces, como son clonas, entonces se considera que la etiología realmente sí es del útero. Para esto nos sirve este estudio. Muy bien. Este otro, la verdad es que cada caso que leía me gustaba, pero lo mencionan mucho y la verdad es que me dejó una gran lección. Este es un reporte de caso de una leiomiomatosis igual y es de Goy. Todos la literatura mencionan a Goy. La cuestión es que estaba leyendo un reporte de un caso y decía, sí, que Goy dice que él no cree que vengan del útero. Él piensa que se inician de lo que es el pulmón, músculo liso del pulmón. Yo dije, bueno, pues vamos a revisar a Goy para ver o sea, en qué defiende él su teoría. Y cuando lo leo me doy cuenta que realmente Goy no decía eso. Entonces, pues el caso que él reporta, esta es una chica africana de 23 años. Dice que de los 14 años
14, 16, le encuentran miomas en el útero, se los resecaron. A los 18 años tuvo su primer hijo, es africana. Entonces, a los 18 meses del primer hijo, tiene otro hijo, y luego de eso le tienen que hacer histerectomía porque tiene demasiados miomas. Son miomas benignos, pero luego la paciente empieza con cianosis y disnea, por lo que consulta al hospital allá en África, y evidencian en la tomografía los múltiples nódulos que podemos ver acá. Esto que vemos aquí es la aguja donde está tomándole la biopsia a un nódulo, y aquí podemos ver la inmunohistoquímica. Entonces, pues, el otro que me gustó de este caso es, primero, que es joven, que tiene 23 años. O sea, esto quiere decir que no hay edad para esta enfermedad, solo tienen que ser mujeres en edad fértil, o que hayan ya pasado la edad fértil. Y entonces, ellos, ya sabiendo que, pues, el tratamiento por lo regular ya está, este es del 2003, ya sabiendo que los inhibidores de aromatasa o el bloqueo, porque son muy positivos a lo que es receptores de estrógeno y progesterona. Entonces ellos deciden buscarle si tiene pues expresión de este kit para poder ver si le inician imatinib. Recordemos que están en el 2003, 2004, cuando el imatinib pues era la sensación del momento, y pues es negativo. Entonces, ellos le inician progesterona, y la paciente pues lo deja 3 meses después la progesterona porque no tiene ninguna mejoría. Y entonces ellos mencionan que pues la paciente perdió el seguimiento, pero sí mencionan que no tuvo ninguna respuesta a la progesterona y solo eso fue lo que le dieron. Muy bien. Entonces, luego tenemos este otro caso. Este caso es otra vez un leiomioma metastásico benigno en una mujer posmenopáusica. Bueno, lo interesante es que esta señora, pues asintomática, la verdad, y por lo regular así son la mayoría de los casos, es que las pacientes son asintomáticas y son incidentalomas. Entonces dice que esta señora, pues, de rutina le hicieron unos rayos X y evidenciaron estas lesiones nodulares que están aquí en esta radiografía. Entonces, entre los antecedentes de importancia, la señora tenía 77 años y hacía 16, 17 años le habían hecho una histerectomía por miomas, cuando ella tenía como 60 años. Y entonces, y le encuentran estas lesiones. Esta es lo que es la tomografía, y aquí podemos ver las lesiones nodulares. Le toman biopsia y evidencian que es de músculo liso, muy similar a lo que es la lesión que tenía ella en el útero, solo que estas lesiones pues no tenían receptor de estrógeno ni de progesterona. Revisé y dice que el 13% podrían no tener receptores. Y como ella ya estaba en un estado posmenopáusico, 77 años, decidieron observarla y las lesiones no crecieron, entonces la paciente pues la dejaron en observación nada más. Luego, pues tenía que revisar pues el tratamiento. La cuestión es que esta paciente la dejaron con tamoxifeno, el doctor que la vio. Entonces, nos preguntamos realmente cuál era el mejor tratamiento para esta paciente. Entonces, si era tamoxifeno, si había que utilizar un agonista de la GNRH, si era un inhibidor de aromatasa, ¿qué es mejor? Entonces, este estudio pues me lo respondió. Entonces, en este estudio tenemos, ellos reportan 2 casos, es el Journal de Endocrinología, entonces de 2004,
Y entonces vamos a empezar con la primer paciente. Esta era una paciente de 47 años. Entonces, que le habían hecho anteriormente, aproximadamente unos 10 años atrás, una histerectomía por miomas. Entonces, posteriormente, la paciente, pues, a los 10 años, cuando ella tenía 47, inicia con una tumoración supraclavicular que era evidente y con parestesias en el brazo derecho. Entonces le realizan un estudio de imágenes donde evidencian esta lesión que se encuentra acá. La podemos ver y que además hace compresión medular. Entonces, le indican a la paciente que necesita radioterapia, pues porque tiene compresión medular, pero la paciente, esto es otra de las cosas que me gustan porque son pacientes que se niegan a lo que uno les dice como médico y esto es la vida real. Los pacientes no siempre están de acuerdo con lo que uno desea darles como tratamiento. Entonces, pero pues la paciente le toman biopsia, evidencian que es una leiomiomatosis benigna metastásica y pues le realizan el perfil hormonal y se dan cuenta que la paciente, como era premenopáusica todavía, ella al tener los ciclos a mitad, o sea, al estar a la mitad del ciclo y al tener picos, ella presentaba dolor. Entonces, debido a que la paciente pues sigue empeorando, pues acepta tomar, aparte de eso, pues como están en el 2004, ellos le dan tamoxifeno por unos días y la paciente empeora. Entonces, al empeorar, pues acepta la radioterapia y posteriormente, pues la paciente se queda con lo que es un agonista de la GNRH y le agregan lo que es anastrozol. Esta otra paciente, esta es el segundo. Y pues al final la paciente mejora los síntomas, mejora un montón. Luego la siguen estudiando, se dan cuenta que entra en la fase menopáusica y ya solo se queda con anastrozol. Y ahí termina el primer caso. Y luego le doy como la explicación. Este es el segundo caso. Dice que esta es una señora haitiana de 47 años. La cuestión es que dice que ella, desde que tenía como 37, le encontraron que tenía, desde los 34 le encontraron los miomas, le hicieron la resección, luego a los 37 le hicieron el diagnóstico de leiomiomatosis benigna metastásica. Entonces, en ese momento, pues, Saití le ofrecieron una oforectomía. Entonces, la paciente se negó. Le ofrecieron agonistas de la GNRH, la paciente se negó. Le ofrecieron inhibidores de la aromatasa y la paciente se negó a todo. Entonces, 10 años después, la paciente llega con disnea. Y pues en ese momento dice que la disnea era tan grave que la tuvieron que intubar. El médico, al verla, el endocrinólogo, pues decide iniciarle, dice que le hicieron una toracentesis y que le sacaron 3 litros de un pulmón de líquido cero sanguinolento y le iniciaron raloxifeno, que es un SERM, que viene y selecciona los receptores de estrógeno. Entonces, la cuestión es como el tamoxifeno. Entonces, la cuestión es que la paciente le dan raloxifeno combinado con anastrozol, que es un inhibidor de la aromatasa, y la paciente evoluciona increíblemente y a los 3 días ya está extubada con una respuesta increíble. La dejan irse a casa con el inhibidor, con este raloxifeno y con anastrozol. Y entonces, la cuestión es que, y le dicen que pues le van a hacer la oforectomía, ¿va? La paciente, al final, dejó de tomarse, porque era muy rebelde, dejó de tomarse los medicamentos y al mes ya estaba peor otra vez.
Entonces, le ponen lo que es Leuprolide, y ahí sí, pues de una vez la mandan a oforectomía. Entonces, bueno, ¿cuál es la importancia de este caso? La cuestión es que aquí utilizan tamoxifeno. Entonces, nuestra paciente tiene tamoxifeno. Entonces, ¿por qué esta paciente empeoró con el tamoxifeno? Bueno, pues dice que como es un agonista del receptor de estrógeno, entonces lo que pasa es que dice que, si ustedes se recuerdan, el tamoxifeno, el riesgo del tamoxifeno es que hace que crezca el endometrio, y que en un 2% tiene un riesgo de SEA de endometrio de las pacientes que toman tamoxifeno. Entonces, la cuestión es que dice que el tamoxifeno, así como actúa en lo que es el útero, así va a actuar en estas células porque vienen del endometrio. Entonces, las personas empeoran o no mejoran porque el tamoxifeno va a actuar igual. Entonces, van a crecer y por eso empeoran los síntomas. Y en esta paciente también al principio, pues solo habían utilizado un agonista de la GnRH, no habían utilizado el anastrozol, y entonces, y la paciente pues sí mejoró, pero no tanto. Entonces, el problema de esto es que pues sí, este agonista pues actúa bloqueando la producción de estrógenos a nivel gonadal, pero no en lo periférico. Entonces, por eso necesitaban iniciar el inhibidor de aromatasa. Bye. Y en esta paciente, pues, que utilizaron los dos, pues, bloquean el receptor del estrógeno y también bloquean pues, la conversión periférica por medio de la aromatasa P450 del estrógeno en la grasa. Entonces, así pues nos respondemos. Y de ahí tenemos este caso de metástasis pulmonares benignas de leiomioma uterino. Te estoy diciendo ya, pues. ¿Alguien quiere comentar algo? Ok. Entonces, la cuestión es que este caso lo traje aquí porque lo publicaron en lo que es una revista española en el 2011, y ellos decían cómo es posible que esta señora pues ya sea posmenopáusica, que ya le hayan quitado los ovarios, porque aquí ellos no le dicen ovarectomía, sino que le dicen anesectomía, y que todavía tuviera el crecimiento. Entonces, pues la explicación es la producción periférica por medio de la grasa visceral del estrógeno, por medio del colesterol. Entonces, pues el tratamiento en estos pacientes es el inhibidor de aromatasa. Y en esta paciente, pues esta paciente es uno de los últimos casos que encontré. Es una paciente, este lo traje, y la importancia de este es que ella había tenido un leomiosarcoma de bajo grado en el útero unos 12 años previamente. Entonces, la estuvieron estudiando y estudiando, y por seguimiento le hacen unos rayos X y encuentran un nódulo pulmonar. Entonces, menciona que tiene como 5 o 6 el Ki-67 de lo que era el leiomiosarcoma. Entonces, este no entra en lo que es una leomiomatosis benigna metastatizante, sino que entra en lo que son los leomiomas de comportamiento maligno incierto. Entonces, este es por el Ki-67, por el número de mitosis, porque para que sea una leiomiomatosis benigna metastatizante, tiene que tener menos de 5. Si tiene de 5 a 10, es de comportamiento maligno incierto. Y si tiene más de 10, pues son sarcomas. Entonces, ¿la cirugía previa está relacionada? Sí. Muchos de los casos, el 80% está relacionado con curetajes previos, dilataciones o histerectomías.
pero no todos, porque si recordamos el primer caso, la señora nulípara, y el hallazgo fue al mismo momento. ¿Cuál es la vía de diseminación? Es hematógena. ¿Es un primario de músculo liso pulmonar o cuál es su etiología? Ya lo vimos en que es clonal de los leiomiomas uterinos. ¿Por qué no lo consideramos maligno? Por el número de mitosis. ¿Qué otras características podría presentar? Pues puede hacer metástasis a donde sea, hueso, hay leomiomatosis benigna en lo que es el abdomen, en hígado, corazón, vía del sistema nervioso central. Entonces, también lo podemos encontrar ahí. ¿Cuál es el tratamiento? Pues ya hicimos una revisión sobre eso. ¿Y cuál es la importancia del caso? A nivel mundial solo hay 80 casos presentados y documentados. Y muchos oncólogos no habían visto pues un caso como esto nunca en su vida. Esto no es algo que yo me lo esté diciendo, sino que así lo mencionaban en todas las reportes de caso, que muchos oncólogos pues no lo habían visto. Entonces, pues esta es la importancia. Entonces, traemos a discusión ¿qué especialidad debería de llevar el seguimiento de esta paciente? Porque al ser benigno, pues oncología podría decir que no les pertenece, pero realmente ya no tiene un útero, entonces también podrían decir gineoncología que no les pertenece. Neumología no tiene acceso a lo que son inhibidores de aromatasa ni análogos de la GNRH. Entonces, en este momento, pues yo abro la discusión para la participación de ustedes.